En la práctica 8 vamos a realizar la pieza que estamos observando, consistente en un sistema de sujeción de un eje pues a un zócalo de una pieza cualquiera. Entonces inicialmente vemos que es una pieza simétrica y vamos a empezar a ejecutar con estas dimensiones. Empezaremos entonces con un archivo nuevo. Una vez que creemos el archivo nuevo, vamos a guardar como. Vamos a denominar práctica 6 en este caso. Guardamos y empezamos a ejecutar. La tarea sería crear un cuerpo. Creamos un croquis de partida y vamos a trabajar en el plano X y el plano horizontal. Lo elegimos. Una vez elegido, vemos las dimensiones. Pulsando el botón derecho centraremos en la pantalla de trabajo y las dimensiones que vamos a realizar. En primer lugar, los elementos de sujeción que están orientados paralelos al plano horizontal. Los elementos tienen pues unos elementos circulares de radio 20 y una longitud entre ellos aproximadamente entre ejes de 70. Entonces vamos a empezar el trazado mediante un arco circular que situaremos en el eje. Como son aproximadamente de radio 20, vamos a realizar este arco. Este punto y este punto lo vamos a hacer que estén en la vertical y el radio es un radio de 10. Daremos un radio entonces de 10. A continuación vamos a trazar un segmento horizontal de una longitud, si este es el eje, algo inferior a 23, por ejemplo 22. Cogeríamos segmento. En el proceso de trazado nos fijamos que aparece la simbología de horizontalidad. Repetimos la operación. Estos segmentos los vamos a situar en la misma vertical para que sean simétricos respecto al eje. Y esta longitud la vamos a establecer de 22. Cerraríamos la superficie y una vez cerrada la superficie, que vemos que hay 3 grados de libertad. Los grados de libertad corresponden, entre otras cosas, a la distancia que va a haber desde este punto al centro de simetría. Esa distancia que hay al centro de simetría serían 23 más 12, que serían 35. Este punto no está en el eje, lo vamos a vincular al eje, y la distancia que existe entre el C origen de coordenadas y el centro del arco va a ser de 35. Este punto y este punto lo vamos a hacer que estén en la línea vertical. Y al cambiar de color estamos observando que ya no tenemos ningún grado más de libertad, con lo cual podríamos cerrar esta superficie, queda cerrada, y podríamos darle a extruir una distancia de 10, pudiendo observar que tenemos la pieza esta que correspondería a parte de esta zona de izquierda o derecha. Realizado esto, vamos a crear aquí el hueco, capturaremos esta cara, crearemos un croquis orientado a esa cara y vamos a crear una circunferencia centrada en el eje de radio 5, como se puede observar aquí. Capturamos la circunferencia, le damos la restricción de dimensión radial de 5
y el centro lo vamos a vincular al eje. La distancia que haya entre este centro y este centro tiene que ser coincidente con la que dimos anteriormente. Tendría que ser 35 entre este punto y este punto. 35, y queda ya restringido la posición de este círculo. Cerraríamos y elaboraríamos una operación de vaciado. La operación de vaciado vamos a afectar a través de todos los lados y cerraríamos este modelo. A continuación, vamos a crear otro croquis. En este caso el plano va a ser el XZ. Hacemos doble clic sobre él una vez seleccionado y vamos a proceder a trazar esta zona que tenemos aquí en la derecha, es decir, estos dos arcos, este sólido que corresponde pues a este medio tubo que tiene unos radios de 12 y de 22. Trazaríamos un arco centrado. Es interesante observar que conforme lo trazamos el radio va apareciendo. Podemos entonces elegir un radio aproximadamente de 22 y posteriormente vamos a dar este radio que serían los 22 y vamos a dar otro radio que va a ser otro arco de radio aproximadamente 12. Capturamos el arco, introducimos el valor de la restricción dimensional de arco, observamos que este punto no está sobre el eje, luego lo vamos a situar por el eje mediante la restricción de fijar puntos sobre un objeto o una geometría. Terminado esto, sería interesante en el modelo cambiar la transparencia para poder ver dónde están los puntos y dónde están los ejes. Cambiamos la transparencia mediante la operación seleccionando el objeto que hemos trazado preliminarmente y eligiendo en él apariencia, dando al botón derecho, elegir apariencia, y ahí es donde fijamos la transparencia. Hacemos doble clic para seguir editando. Ya vemos que al ser transparente estamos observando algún tipo de problema que hay, por ejemplo este punto que no está sobre el eje, lo vincularíamos al eje y ahora cerraríamos la superficie mediante dos trazados lineales uniendo estos puntos y uniendo estos puntos. Observamos que aquí hay una discrepancia, hay que tener cuidado porque si la superficie no se cierra no se puede destruir. Entonces aquí en este caso tendríamos que seleccionar este punto y hacerlos coincidentes con esta restricción, y observamos que al haber hecho esos puntos coincidentes ha cambiado de color, con lo cual tenemos una superficie cerrada. Cerramos y ahora vamos a dar una extrusión, pero una extrusión que va a ser simétrico respecto al plano. La distancia nos dicen que es 40, por defecto ha trazado 10, daríamos 40, daríamos OK. Ya tenemos la pieza, salvo que nos queda la parte simétrica. Esta parte simétrica, ¿cómo la resolvemos? La resolvemos seleccionando primero el objeto al cual se le hizo el orificio, el vaciado, y haciendo una matriz de dos elementos girando 360 grados. Realizado esto,
Haríamos lo mismo con el orificio. Daríamos OK y ya finalmente cambiaríamos la transparencia en apariencia de este objeto. Cerraríamos y ya tendríamos el objeto terminado. Vemos que se ha realizado una matriz polar que nos resulta una matriz polar de dos elementos, es equivalente a girar 360 grados o bien a realizar elementos simétricos.